Bienvenido, bienvenida a 7 Pecados Digitales. Ya sabes que normalmente cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta te traigo 7 tentaciones en forma de libros, de pelis, de series, de videojuegos, de misterio, de música, todo aquello que sea capaz de distraerte del mundanal ruido y estimular tus neuronas. Y hoy, aunque el objetivo es el mismo, los medios que tengo para lograrlo son bien distintos, porque hoy es Jueves Santo, 11 de la noche en España, y traigo algo especial para ti. Siete Pecados Digitales con Iñaki Tobar. Estrenamos primer episodio especial de esta 4ª temporada y vamos a sumergirnos en esta Semana Santa, una semana de tradiciones, de sentimientos y también de mitos, de ritos, de lo humano y de lo divino. Además, cuento para la ocasión con algunos de los mejores colaboradores de este programa: Joseba Bajo, Santi Jarabo, Vincent Pérez, Luis de Humada, José Ángel Fernández de Caverna de Ánimas, todos ellos con su personal aporte y visión sobre pelis, misterios, videojuegos que entroncan con la religión y sus más profundas ramificaciones en el corazón de los hombres. Las luces de la ciudad nos han abandonado. Unos tambores retumban a lo lejos. Agarra ya tu farolillo y acompáñame en este especial nocturno de Semana Santa. Siete Pecados Digitales, tu magazín dominguero semanal con confesiones friculturales. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios y además te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 Pecados Digitales con Iñaki Tobar. Permitidme, pecadores, que abramos este especial de Semana Santa aquí agazapados, susurrándoos desde las puertas de la iglesia de Santiago en Orihuela, viendo salir una de las procesiones más sobrecogedoras que se vive en España, la procesión del Jueves Santo, la procesión del Santísimo Cristo del Silencio. Uno de los momentos que yo con más cariño, misterio y sobrecogimiento recuerdo de toda la Semana Santa. Y da igual que no seas religioso. Ya sabéis, los que me conocéis, que no soy precisamente una persona 100% religiosa, sino más bien espiritual. Pero hay ciertas muestras de fe y de profunda devoción que a uno no le pueden dejar impasible, ¿no? Y esta es una de ellas. Tenéis que poneros en situación, o sea, aquí en Jueves Santo en Orihuela, literalmente toda la ciudad se queda a oscuras, pero a oscuridad verdadera. Claro, una ciudad casi medieval, cuajada de monumentos y de calles más bien antiguas y estrechas, pues se convierte en un ambiente mágico, ¿no? Y sobrecogedor, por el cual es un gustazo discurrir. Tened en cuenta que la única luz que ilumina este recorrido es la de los faroles, de los integrantes de la Hermandad Penitencial del Silencio, que, como os decía, tiene su origen en 1940 y al paso
de la imagen del Cristo crucificado, que es lo que ellos portan, se puede escuchar en una atmósfera de profundísimo respeto una de las notas características y que a mí más me emociona de esta Semana Santa oriolana, que es el llamado Canto de la Pasión que estáis escuchando de fondo. Obra inmaterial que se remonta al siglo XVI y cuyo canto de ángeles roncos se ha ido transmitiendo por tradición oral hasta nuestros días. Esta hermandad, que está formada por varones de mayores de 18 años y tiene sus propias tradiciones, entre otras la de ser enterrados con el propio hábito, ¿no?, con el que desfilan ese día. Desde aquí quería daros esta pequeña pincelada de cómo se vive en mi ciudad, en Orihuela, esta noche mágica del Jueves Santo, que a mí siempre me ha recordado a la Santa Compañía fantasmal, ¿no?, paseando por las calles oscuras de una ciudad iluminada por esos farolillos. Y quiero finalizar esta primera inmersión en la Semana Santa dedicándole el programa especialmente a Peter Aniorte, ya sabéis, nuestro colaborador y pecador irredento, que de momento no puede acompañarnos por temas de trabajo, lo tenemos en dique seco, pero esperemos muy pronto volver a contar con él. Peter, este programa va por ti. Ahora sí que ya vamos a empezar con el desfile de colaboradores. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Empezamos ahora con el otro desfile, el desfile de colaboradores, el desfile de pecadores irredentos que vienen cargados con sus pecados, con sus tentaciones, listos para compartirlas con vosotros. El primero de ellos es nuestro querido Joseba Bajo, al que ya conocéis de sobra. Joseba, del podcast Teatro Robótico de Misterio, un espacio que nunca os dejaré de recomendar porque es realmente bueno. Joseba, ya sabéis, este creador de contenido que igual te escribe un relato, que te lo dramatiza con su propia voz, que te lo sonoriza, que te hace la banda sonora. Ese nivel de portento creativo que hoy nos trae su peculiar versión de la Semana Santa con 3 recomendaciones friculturales y un par de menciones de honor que creo que os van a gustar mucho y que empiezan a sentar las bases muy bien de lo que es el programa de hoy, aunque no os acostumbréis ni deis nada por sentado, porque creo que os van a sorprender muchas de las aportaciones que traen hoy los colaboradores. Joseba, muchas gracias por tu aportación como siempre, y dentro ya micro para ti. Recuerdo que cuando era niño las vacaciones de Semana Santa me resultaban un poco anodinas. No es que no apreciase el hecho de no tener que ir a clase, pero estas vacaciones carecían de la magia navideña o de la interminable duración de las del verano. Sin embargo, las vacaciones de Semana Santa también tenían su aspecto positivo, al menos desde mi perspectiva. Esperen un momento, permítanme poner un poco de música para ir ambientando. Bien, este aspecto único de las vacaciones de Semana Santa era la desproporcionada oleada de reposiciones televisivas de películas bíblicas o temáticas similares. La pantalla del televisor se llenaba de egipcios, romanos, cascos con cepillos, señores con toga, desiertos, latigazos y crucifixiones. Así que estas vacaciones de Semana Santa se convirtieron en mi cita anual con un género al que he sido aficionado desde que tengo uso de razón. Desde las superproducciones de Hollywood hasta los peplums que pasaban en la televisión autonómica. Puede que la audiencia más joven desconozca lo que eran los peplums, un género fílmico injustamente olvidado hoy en día. Los peplums, también conocidos como Espada y Sandalia, eran las películas baratas de ambientación histórica grecorromana que se produjeron principalmente en Italia entre finales de los 50 y mediados de los 60 del siglo pasado. Estas películas trataban de emular los grandes blockbusters que se producían al otro lado del Atlántico. Blockbusters como, por ejemplo, la que es mi película favorita de romanos, Espartaco, o Cleopatra o La túnica sagrada. La lista es extensa.
pero yo me voy a quedar con 3. Mis 3 obras más queridas de ambientación bíblica o judeo-romana, a las que añadiré 2 menciones honoríficas, completando así un pack al que podríamos llamar los indispensables de Joseba para una Semana Santa de retiro espiritual. Los oyentes más avezados quizás ya hayan reconocido la maravillosa música que nos acompaña. Es la música que Elmer Bernstein compuso para Los 10 Mandamientos de 1956, un remake de una película de 1923 y que se inspiraba en el pasaje bíblico del Éxodo, en el que se narra cómo el pueblo judío se libra del yugo egipcio para emprender su camino hacia la tierra prometida. La película fue dirigida por el rey de las superproducciones de la época, Cecil B. DeMille, una especie de Michael Bay del momento, y fue protagonizada por el legendario Charlton Heston en el papel de Moisés. Su rostro ha quedado fundido con el del personaje de manera irremediable. Su apariencia se ha transformado en icónica. La túnica, el cayado, las tablas de la ley, los pelos de loco. Junto a Charlton Heston también aparecen otras estrellas de la época como Ann Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne de Carlo o el gran Jules Briner, quien interpretó a Ramsés II, el antagonista de la historia. Si les digo la verdad, todo en esta película me parece fascinante. Los vestuarios, escenarios, los efectos especiales, el dramatismo teatral de las interpretaciones, la música. Todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Tiene sin duda el resplandor del cine clásico, algo que en mi opinión nunca pasará de moda. Además ha dejado para la historia un buen número de escenas que a día de hoy son icónicas. La transformación del cayado en serpiente, Moisés sosteniendo las tablas de la ley, los esclavos levantando las construcciones, la separación de las aguas del Mar Rojo. Puede que en estos días en los que nos cuesta tanto mantener la atención sobre algo, un poco más de 10 minutos, recomendar la visión de una película como esta puede parecer anacrónico. Especialmente si les digo que su duración es de 231 minutos, casi 4 horas. Pero si no la han visto y les gusta el cine, esta Semana Santa puede ser el momento para degustar una película indispensable. Pero hablemos del original, la Biblia. ¿Qué es mejor, el libro o la peli? Bueno, hace muchos años que leí la Biblia, algo que comparte con mis otras 2 recomendaciones. Y lo que recuerdo es un libro interesante que alternaba fragmentos realmente farragosos. Eso sí, si se deciden ustedes a leerla, les daré un consejo y no hagan como yo. Léanla con la ayuda de una guía que les explique lo que están leyendo, algo que yo hice años después de habérmela leído. Les prometo que será una lectura interesante. Eso sí, si lo que buscan es entretenerse, les recomiendo que se queden con la película. Pero vamos con la siguiente obra. Escuchen esta música, por favor. Cuando uno escucha una obertura así en los títulos de crédito de una película, sabe que está a punto de ver algo importante, un espectáculo que le acompañará de por vida. Esta impresionante banda sonora y cuya escucha les recomiendo fue compuesta por Miklos Rozsa para ambientar mi segunda recomendación, Ben-Hur, una película de 1959 y cuyo visionado se puede considerar una actividad típica de Semana Santa. El film fue dirigido por William Wyler y protagonizado de nuevo por Charlton Heston, un actor asiduo para mi regocijo a este tipo de producciones. 3 años después de interpretar a Moisés, Heston se metió en la piel de Ben-Hur, un noble judío del siglo I que es desposeído de todo cuanto posee y convertido en esclavo. La película es un drama histórico de aventuras con toques de romance y alguna pincelada religiosa en la que se nos narran las aventuras de este noble convertido en esclavo hasta que vuelve a su tierra natal para poner las cosas en orden. En este caso también nos enfrentamos a otra película de duración maratoniana. 212 minutos, 3 horas y media. Estas películas debieran llevar una advertencia. Si tiene usted más de 40, el riesgo de siesta con esta película es bajo, o moderado, o inevitable.
En el caso de Ben-Hur, a pesar de su duración, yo la calificaría como una película de riesgo bajo. Esta es una película exquisita de aventuras, como Dios manda, si me permiten la expresión. Tiene toda la capacidad de dejar grabadas en nuestra memoria no pocas escenas: las galeras, Roma, los leprosos, la lanza en el dintel, las carreras de cuadrigas. Si no la han visto, les recomiendo que lo hagan. Ver una película así no es muy diferente de hacer una maratón con una serie cualquiera en alguna de estas plataformas, algo que quizás parece más propio de nuestros días. Y también quizás puedan disfrutar así de una historia de aventuras a la vieja usanza. Pero ¿qué hay del libro en el que se basa? La novela original homónima fue escrita por Lewis Wallace, nacido en Estados Unidos en 1827 y fallecido en 1905. Wallace fue un abogado que durante la Guerra de Secesión llegó a general del Ejército de la Unión. Una vez finalizado el conflicto, sería investido como gobernador de Nuevo México en los tiempos en los que Billy el Niño, famoso pistolero de la época, rondaba por allí. Ben-Hur se publicó en 1880 y se convirtió en lo que hoy llamaríamos un bestseller, y que tuvo su primera adaptación cinematográfica en una versión muda de 1925. Sí, Ben-Hur es otro remake de una película de 1925, que a su vez tiene una versión anterior de 1907. La realidad es que los remakes no son una moda de hoy en día. Lo único exclusivo de hoy en día quizás sea la falta de gusto o imaginación para hacerlos de manera correcta. Recuerdo haber leído Ben-Hur durante mi preadolescencia y, si les soy sincero, no recuerdo ni una sola de sus palabras. Ustedes me perdonarán, pero han pasado algo más de 30 años. Recuerdo que su lectura no fue fácil y poco más. En realidad, el recuerdo más potente que tengo ligado a esta copia de Ben-Hur, que ahora mismo sostengo entre mis manos, es la de estar en la librería junto a mi abuela Mercedes escogiendo el libro que me iba a regalar. Yo tenía en una mano Crimen y Castigo y en la otra Ben-Hur. Yo me creía que Crimen y Castigo de Dostoyevsky, con ese título, debía de ser una de detectives y misterio. ¿Qué podía sospechar yo que bajo ese sugerente título se escondía un ladrillo existencialista ruso? El peligro se ocultaba como un alacrán bajo la piedra. Menos mal que mi abuela, después de haberse echado unas buenas risotadas, espantó el peligro y terminó comprándome Ben-Hur. Así que a su elección queda el acercarse a esta novela cuya extensión hace comprender a la de la película. Pero vamos con el tercer clásico indispensable para un adecuado retiro espiritual de Semana Santa. Y esta vez volvemos a repetir, pero esta vez no de la mano de Charlton Heston, sino del compositor Miklos Rozsa, quien creó esta partitura para la película Quo Vadis de 1951, dirigida por Marvin Leroy. La cinta fue protagonizada por Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov como Nerón, en una interpretación que hace tiempo que se convirtió en icónica. La historia está ambientada en los primeros inicios del cristianismo en Roma y tiene como personaje, por ejemplo, al apóstol Pedro. Narra principalmente la historia de amor entre Vinicio y Ligia, un patricio romano y una cristiana de clase inferior. Esta probablemente sea de las tres la menos espectacular, a pesar de dejarnos momentos legendarios, como pueden ser la propia interpretación de Ustinov, o el incendio de Roma, el enfrentamiento de Ursus contra el toro, o el mismo momento que le da título a la película y que estaría sacado de la tradición cristiana. Ese momento en el que Pedro, viendo que los cristianos son hostigados en Roma, trataría de abandonar la ciudad. En su ida se habría encontrado con Jesús de Nazaret, quien caminaba en sentido contrario, hacia Roma. Pedro hizo entonces la famosa pregunta: «Quo vadis, Domine?» ¿Dónde vas, Señor? A lo que Jesús respondió que se dirigía a Roma a ser crucificado de nuevo. Pedro, avergonzado, dio la vuelta y volvió a la capital imperial, donde fue crucificado boca abajo. Ah, y por cierto, la película Quo Vadis, otro remake, tiene una versión anterior de 1913, una película italiana dirigida por Enrico Guazzoni y que contó con nada menos que 5.000 extras.
Quo Vadis se inspiró en una novela homónima de 1896 escrita por el autor polaco Henryk Sienkiewicz, nacido en 1846 y fallecido en 1916. Sienkiewicz fue un prestigioso periodista y escritor que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, y su obra más famosa es este Quo Vadis del que estamos hablando. Al igual que Ben-Hur, leí esta novela durante lo que podríamos llamar mi fase bíblica, cuando tenía entre 12 y 14 años. Así que esta es otra de esas obras que hace tiempo que dejaron de ser un recuerdo concreto para convertirse en una sensación abstracta. A pesar de ello, aún puedo paladear algo en mi memoria, como las reuniones de los cristianos en las catacumbas o la pelea de Ursus contra el toro en el Coliseo de Roma mientras trata de proteger a Ligia. Un recuerdo que se ve incrementado por la ilustración de la portada de la copia que leí en su día, una que tomé prestada de la biblioteca de la escuela. Puede que mi memoria la haya idealizado, pero recuerdo aquella ilustración más que otra cosa de la novela. En ella se veía a Ligia atada a un poste, mientras Ursus, un esclavo de proporciones hercúleas, detiene con sus propias manos a un toro bravo que trata de embestirla. Tanto Ligia como el toro estaban adornados con guirnaldas de flores, un detalle que me llamaba la atención, el contraste entre la delicadeza de los adornos con la terrible naturaleza del espectáculo. He de decir que mi sensación con la novela Quo Vadis es mejor que con Ben-Hur. Si la historia anterior la recuerdo como peligrosamente cercana a un ladrillo, Quo Vadis ha dejado un pozo más amable en mi memoria. Pero bueno, para ir terminando, vamos a hacer estas dos menciones especiales. La primera sería la película de animación El Príncipe de Egipto, un musical de 1998 al que tengo un gran aprecio. Una película que vi en el cine en compañía de mis amigos casi por pura casualidad y que nos fascinó a todos los presentes. Yo aún conservo una copia en VHS que no puedo disfrutar, pero de la que difícilmente me desprenderé. La segunda mención honorífica en esta lista de imprescindibles para un retiro espiritual de Semana Santa es una canción. Por favor, escuchen esto. Los oyentes con los oídos más curtidos habrán reconocido al instante los compases iniciales de la canción Creeping Death de la banda norteamericana Metallica. La canción apareció publicada en el álbum Ride the Lightning en 1984 y es con total seguridad uno de los temas más icónicos de la banda, una canción que jamás falta en su repertorio en directo. En ella se nos narra uno de los eventos que aparecen en los 10 mandamientos, en el que Dios envía una plaga contra Egipto en la que todos los primogénitos mueren. En la canción de los antiguos Thrashers de San Francisco, el ángel de la muerte nos narra en primera persona cómo acude a Egipto a cumplir este mandato divino. ¿Qué más se puede pedir para un redondo retiro espiritual que un buen colofón de heavy metal? Disfruten de las fiestas, sean felices y gracias por escucharme. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Ahora la procesión va girando la primera curva y vemos aparecer otra figura al fondo. Una figura que se recorta sobre el cielo de la noche. Una figura que va siempre mirando a las estrellas. Él es Santi Jarabo, que ya sabéis que suele colaborar aquí con su sección precisamente de Mirando a las Estrellas. Y es que con Santi he compartido muchos veranos precisamente haciendo eso, ¿no? Planteándonos qué había allí arriba.
Santi nos trae una película que yo hace nada le he confesado que no he sido capaz de verla más de una vez. Fue una película que me impresionó muchísimo en su momento. Es una película de estas que reconozco que todo el mundo debería al menos haber visto una vez en su vida, ¿no? Tengo algunas de esas en mi lista y poco a poco irán apareciendo por aquí. Hoy Santi me ahorra esa faena y os trae una experiencia muy emotiva, muy pasional, nunca mejor dicho, que creo que no deja a nadie indiferente. Espero, como siempre, que después del programa nos dejéis vuestras impresiones a cada colaborador, que os ha parecido lo que os ha traído, ¿no? Sus tentaciones y sus confesiones. Santi, muchísimas gracias de verdad por tu aportación y dentro ya micro para ti. Desde que el hombre existe, ha querido expresar su trascendencia, su relación con lo sagrado, por medio de todas las artes que ha ido perfeccionando a lo largo de siglos. Pinturas, esculturas, grandes templos, la literatura, la música, el teatro. Y desde finales del siglo XIX, el cine. Porque la vida y pasión de Cristo ya en 1897 la plasmaron los hermanos Lumière en celuloide, aprovechando la representación de la pasión que realizaban todos los años los habitantes de un pueblo de Bohemia. Y así, durante todo el siglo XX, se han sucedido películas que han tenido a Jesús como protagonista explícito, como Jesús de Nazaret, el Evangelio según San Mateo, Rey de Reyes, o de forma velada, pero finalmente decisiva, como Ben-Hur, Barrabás, la túnica sagrada, pasando por los musicales como Godspell o Jesucristo Superstar, o la comedia La vida de Brian. Pero a comienzos del siglo XXI, cuando parecía que la vida de Cristo se había contado de todas las formas posibles, se estrenó una película que zarandeaba al espectador hasta tirarle las palomitas y dejarle un nudo en el estómago. Hablamos de La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y estrenada en 2004. Y es que La Pasión de Cristo es una película subversiva para los tiempos que corrían, hace casi 20 años, y mucho más actualmente con la hegemonía de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación. De ahí que ninguna de las plataformas digitales la ofrezca en su catálogo. La Pasión fue un proyecto personal de Gibson, rumiado durante más de 10 años, que tuvo que financiarse él mismo ante la negativa de los grandes estudios. Un previsible fracaso comercial por la temática y por la absurda pretensión del director de rodarla en arameo y latín, sin subtítulos. Y al final su apuesta le salió bien. De los aproximadamente 30 millones de dólares, ya en 2009 se habían recaudado más de 600. La Pasión de Cristo narra en sus 2 horas de metraje las últimas 12 horas de Cristo, desde la noche del Jueves Santo hasta la tarde del Viernes Santo. Mel Gibson daba por sentado que todo el mundo conocía la vida de Jesús, y su objetivo era ser fiel a lo que transmiten los evangelios, completado con detalles proporcionados por las visiones de Ana Catalina de Emmerich. Desde su estreno, los críticos hasta sus propios compañeros de profesión tacharon la cinta de demasiado violenta y antisemita, y tuvo problemas para ser proyectada. Pero el boca a boca funcionó y acabó distribuyéndose por todas partes. Gustara o no, la película no dejaba indiferente a nadie. Obviamente la película es violenta. ¿Cómo lo va a serlo la tortura, la flagelación y la crucifixión de un hombre? Mel Gibson quería llevar a que la audiencia sufriera, llevarla al extremo de retirar la mirada durante unos instantes de la pantalla. Preguntado sobre si no le parecía que los golpes que recibe Jesús en la película eran exagerados, Mel Gibson respondió: "No sé si fue así, pero sí sé que yo lo he tratado así". Y aquí una de las claves de la película, que la diferencian de muchas otras, por la visión personal y la fe del director.
La pasión de Cristo no es un hecho que sucedió hace mucho tiempo y que concluyó con la ejecución de un inocente. Mel Gibson nos introduce como espectadores directos e incluso como verdugos de aquel que es todavía traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros crímenes. De esta forma no se trata de repartir los papeles de buenos y malos. Este es el punto de partida para entender la película. Todos estamos implicados. La genialidad de Gibson hace que nos transportemos a la Jerusalén del siglo I y trate que el espectador tenga una experiencia visual y sonora que le impresione. Empezando por los decorados del estudio Cinecittà de Roma, los exteriores en la aldea de Matera, al sur de Italia, un vestuario cuidado, un maquillaje minucioso y una fotografía espléndida. Normal work, como se suele decir. Pero la inmersión se completa con la experiencia sonora de escuchar a los personajes en arameo y en latín, no en nuestra propia lengua. Salvo por los subtítulos, el director nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Canna pro canne. Scribe poesem intergo suo. Facta non verba. Scribam in sanguine. Curnon. Faccia musica. Iucunditas. Adrem. Leva figo canna. Acabamos de escuchar el comienzo de la escena de la flagelación, que también supone una auténtica novedad por ser la primera vez que se mostraba de una forma descarnada la rudeza de esta tortura. Y es que durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a imágenes dulcificadas de la pasión, como si fuesen cuento de hadas, con imágenes de Cristos casi intactos o con leves arañazos en medio de la tortura. Sin embargo, el Cristo de Gibson quizás más barroco, más exagerado, más sangrante y también quizás por eso, desde mi punto de vista, el más realista. Y la siguiente clave, las miradas. La mirada de Cristo se cruza con la de muchos personajes a lo largo de la película y todos reaccionan de forma distinta ante ella. Especialmente a mí me emociona la de Pedro después de negar a Jesús, la de Simón de Cirene al ayudarle a llevar la cruz, la de Juan cuando al pie de la cruz entiende lo que pasó en la última cena y al final, ya con su hijo muerto, la mirada fija de María hacia el espectador. Y dentro de las miradas también sobrecogen las imágenes de lo que ve Cristo en primera persona, como cuando le arrastran casi agonizando después de la flagelación, o cuando carga con la cruz camino del Calvario. Y algo muy especial en la obra de Gibson es como la Madre de Jesús, María, es coprotagonista del drama. Si la interpretación de los personajes principales es magnífica, con Maya Mollstein como María se sube a otro nivel. María aparece junto a Cristo y cada vez que su hijo encuentra su mirada, éste recobra fuerzas para seguir adelante, para entregar su vida. Sin duda, la escena más emocionante de la película es cuando Jesús cae por segunda vez y María corre a socorrerlo como cuando era un niño. La pieza musical que estamos escuchando en forma enana, que John Debney compuso para esta escena, lo envuelve todo y traspasa el corazón de cualquier espectador.
Aprovechemos el flashback de la infancia de Jesús para no olvidar el resto de recuerdos que magistralmente utiliza el director con el fin de dar sentido a lo que estamos viendo. Y lo hemos dejado para el final. La presencia del malo, del único malo de verdad, Satanás, durante toda la historia que nos cuenta. Representado como un ser andrógino y con él sus monstruosos diablos que atormentan a Judas hasta llevarlo al suicidio. Satán pone el contrapunto terrorífico a esta historia en el que sale derrotado por Cristo. Mucho se podría contar de esta para mí obra maestra de Mel Gibson, desde el sufrimiento real de Jim Caviezel encarnando a Jesús hasta las numerosas anécdotas del rodaje. Todos los que hicieron la película salieron de alguna forma tocados, y un ejemplo de ello es el documental The Big Question, la gran pregunta, que realizó el mal ladrón de la película, el actor Francesco Cabras, preguntando durante el rodaje a actores, extras, productores, guionistas y hasta el propio director lo que significaba para ellos Dios o el sentido de la vida. Es muy interesante para quien quiera verla en Filmin. Bueno, espero que este fugaz recorrido por la pasión os anime a verla por primera vez o de nuevo. Feliz Pascua a todos. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Completamos esta primera santísima trinidad del programa con nada más y nada menos que José Ángel Fernández, del podcast Caverna de Ánimas, otro de esos podcasts con los que sabéis que estamos hermanados, al igual que con el de Joseba, con la Posada del Cuervo, con la Catedral Atroz y muchos otros que sabéis que nos gustan y siempre intentamos recomendaros por aquí. Es que José Ángel y Belén sabéis que tienen un programa muy muy especial, muy personal, y José Ángel justo le pedí, por favor, tráeme para los pecadores algún misterio personal, algo que te toque y que tenga que ver con Semana Santa. Y vamos, ni en mis mejores sueños podía imaginar la historia que tenía reservada, que tenía atesorada dentro José Ángel, y la cual yo sé que le ha costado sacarla hacia afuera, y sé que es un privilegio que la traiga hoy aquí al programa con nosotros, porque es una historia que tiene que ver con la Semana Santa, que tiene que ver con lo personal y con lo familiar, y que yo os tengo que decir la verdad, me emocionó muchísimo escucharla y espero que os emocione a vosotros también, tanto la parte, digamos, real documental que tiene, como esa parte sentimental que también la hay, ¿no? Y cómo entronca todo justo con la temática que estamos viendo hoy del programa de la Semana Santa, ¿no? Y de algunas de las implicaciones que tiene todo el tema de la religión en el mundo de los hombres. Así que José Ángel, de verdad, muchísimas gracias de corazón por esta aportación tan valiosa, y dentro micro ya para ti. Hola, queridísimo Iñaki. Un saludo a toda tu audiencia y a todos esos pecadores que vienen aquí cada domingo a confesarse. Soy José Ángel Fernández, uno más en este mundo, que entre las ondas y su voz intentan acompañar a todo aquel que quiera escucharme. Iñaki, gracias. Gracias por tu invitación, la cual no dudé ni un segundo en aceptar. Para bien o para mal, hemos coincidido en este espacio-tiempo, donde compartimos esta afición. Y yo, fan de tu trabajo, no puedo estar más que agradecido por dejarme este huequito para contar mi historia. Me dijiste que te hablase de un misterio. Y he de decir que tengo el misterio de misterios para esta época.
Estamos terminando ya con una de las festividades más importantes de España. Te guste o no, la Semana Santa, todos, absolutamente todos, sabemos qué es. Cornetas, tambores, madera, incienso, adornan y perfuman las calles de nuestras ciudades. La muerte y resurrección de Cristo hace que gentes, ciudadanos de todo el mundo, viajen a España. La verdad es que a nivel religioso es una de las festividades que más feligreses mueven en el mundo. Y por otra parte, es historia. Historia de España, de libros, de textos sagrados, de fe, dogma, de fuego y ceniza. De eso va la historia que estoy a punto de contar en primicia. Una historia familiar que casi nunca de decir contamos, porque trae mala suerte, o al menos eso creemos, en nuestro reducido núcleo familiar. Pongamos en situación a todo el mundo. 1936, Madrid, quema de iglesias, lugares sagrados profanados, objetos con años de historia destruidos por el fuego y, si corrían mejor suerte, vendidos en el contrabando. Ídolos de madera ardían en la noche como si de antorchas se tratasen. El fuego iluminaba la ciudad. El fuego alertaba a toda España. El humo y los gritos se extendían por toda España. Los lugares más respetados de nuestro país estaban siendo arrasados, mancillados. Lugareños de todas las ciudades del mundo alertaban la noticia que resonaba como una tormenta en una noche de verano. El miedo se hacía presente en todas las ciudades de España. La protección de las figuras sagradas era primordial. Algunos conventos, monasterios y ermitas hacían lo que podían, lo que estaba en su mano, para esconder todo y que no fuera robado, destruido o quemado. Tenemos que remontarnos para esta historia a 1936, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, concretamente a la ermita de Alarcos, a pocos kilómetros de la capital. Un lugar con mucha historia a nivel arqueológico, una fortificación en lo alto de un monte, donde aún podemos ver las trazas íberas del siglo V, área arqueológica por excelencia de la zona. A sus faldas, el río Guadiana. Allí posteriormente se construyó una ermita de culto y peregrinación. En el interior de esta, una virgen datada del siglo XIX, una figura de mármol, hecha a mano, vestidas con ropajes trenzados con una delicadeza y esmero tal que parecía hecha por los ángeles. Hacían de esta figura, de esta virgen, única. Y por eso los lugareños peregrinaban todos los 31 de mayo para pedirle a la Virgen de Alarcos promesas que debían cumplir al año siguiente, si ésta se los concedía. Fustas, rodillas hincadas, sangre, lágrimas, han teñido el camino que lleva a la ermita Alarcos. Pero claro, llegó la guerra civil, y con el miedo a que destruyesen la imagen, en un intento desesperado, unas cuantas personas, una noche, decidieron adelantarse a la posible destrucción de la ermita. Un joven pastor de tan solo 16 años de edad fue el encargado de la custodia y protección de la Virgen de Alarcos. Bueno, parte de ella, porque fue desmontada, entre comillas, para su fácil transporte. Una noche de luna llena, el joven con su mula cargó la imagen, la pesada imagen, recordemos, tallada en mármol, con todos sus ropajes. Este bajó hasta su pesebre. Era pobre y el mayor de 6 hermanos. El último nacería en 1942. Esa noche el joven pastor, llamado Mario, no durmió. No pegó ojo. Estuvo toda la noche pensando dónde y cómo esconder la figura. Antes del amanecer, cogió una azada,
y se fue a una parte de Alarcos, cercana al río Guadiana, y cavó tanto hasta que creyó que la profundidad era la idónea, lo suficientemente grande. Y entonces escondió la figura y todos sus ropajes, pudiendo así guardar el secreto y poner la imagen a salvo. No fue hasta años después, y por culpa de unos sueños recurrentes que atormentaban al joven Mario, que éste se decidiría por fin a liberar a la Virgen. Estos sueños le pedían que la liberase, que la desenterrase y la devolviese a la ermita. No había noche que el joven Mario no soñase con ello, pero aún así tuvo que aguantar la posguerra, el miedo. Aún el ambiente estaba muy caldeado, había mucha pobreza, mucha, y aún no confiaba en que la figura estuviese a salvo, así que la aguantó en su prisión de barro y tierra, en su mente. En 1942 nacería el último varón de la familia, al cual llamaron Ángel. El padre de los chicos moriría tiempo después, solo unos años, en 1945, dejando a los niños sin padre. La madre de ellos moriría en 1947, dejando a toda la familia huérfana. El joven Ángel, con tan solo 5 años de edad, tuvo que aprenderlo todo. Tuvo que aprender el pastoreo, la única profesión que había por aquel entonces y que su hermano le inculcó. Todos los pensamientos y sueños recurrentes fueron perdiendo fuerza, porque había algo más importante. El joven Mario fue adquiriendo la responsabilidad que dejaron sus padres al morir. Se hizo padre, madre de todos aquellos niños huérfanos, de toda su familia, e inculcó a cada uno lo que podía, llevando un pobre sueldo, poco alimento, pero lo suficiente para mantener a la familia en vida. Dos años más tarde, en 1949, Ángel y Mario eran los únicos que llevaban algún sueldo a casa. Ángel ya era un pastor consagrado, con tan solo 7 años de edad. La época solo te permitía avanzar, no había otra forma. Eran personas que no habían ido a la escuela, eran analfabetos, pero aún así eran honestos, bondadosos y se dedicaban a su familia, a sobrevivir. Una mañana de 1949, mayo, días antes de la peregrinación a la ermita de la Virgen de Alarcos, Mario despertó al joven Ángel para irse supuestamente a trabajar, pero ese día no llevaban ovejas, solo herramientas de cultivo, alguna pala y una azada. Ángel preguntó que por qué no llevaban ovejas y a dónde iban. Mario, mientras caminaban con su joven mula, le contó al joven Ángel hacia dónde se dirigían. También le contó la historia. Ángel, asombrado y ojiplático, creció en emoción, pidiéndole más y más datos. Este solo le contó más o menos dónde la había enterrado. Estaban a punto de llegar al sitio. No había que contar más, simplemente habría que ir, desenterrar y devolver a la Virgen, a su ermita. Simplemente eso. Antes de llegar a la zona donde estaba enterrada la Virgen, tenían que pasar por una zona muy caudalosa e incluso navegable de por aquel entonces río Guadiana, cuando de pronto se oyeron gritos de auxilio. A lo lejos se podían ver a 2 pescadores que habían caído al río, el cual es muy peligroso, ya os lo digo, por la gran afluencia de remolinos. Se estaban ahogando y Mario no lo dudó, se tiró al agua. La desesperación de los 2 hombres era tal que más que ayudar en su intento de auxilio, hundían más y más al pobre Mario. Por mucho esfuerzo que hacía para llevarlos a la orilla, menos podía con ellos. Aferrados a él como si fueran lapas, hacían muy difícil que el pastor nadase con ellos. Al final acabaron por hundirle frente a los ojos del joven Ángel.
Desesperado, fue a la finca de al lado a pedir auxilio, ayuda. Acudieron de nuevo al lugar con maquinaria, con tractores, y lograron rescatar los cuerpos ya sin vida. La imagen fue grotesca. Los 2 pescadores ahogaron al pobre Mario. El joven Ángel dedicó 60 años de su vida al pastoreo en esa misma finca donde pidió ayuda a Villadiego, y concretamente esa finca está entre Poblete, la ermita de Alarcos y Valverde. Mientras pastoreaba, llevaba una azada en la mano. Buscó desesperadamente la imagen de la Virgen, más que nada por honrar la memoria de su hermano. Pero ¿sabéis qué? Nunca la encontró. Nunca. Las crónicas de aquella época recogen que la imagen fue robada, destruida, o que la hundieron en el Guadiana. Y es irónico, porque sí, la figura se hundió en la mente de un pastor que se llevó el secreto por siempre. Cuando yo tenía 7 años, Ángel, que es mi abuelo, me contó la historia. Fuimos a los lugares donde supuestamente estaba enterrada la Virgen, incluso donde murió mi tío abuelo, Mario. Verle la cara contando la historia es algo difícil de explicar. Solo sé que esa historia morirá con él y luego morirá conmigo. Supongo que es una historia que lamentablemente debe desaparecer. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Hay un nuevo programa en el Vaticano diseñado para volver a instruir al clero en el rito del exorcismo. Un segundo, ¿quiere que sea exorcista? 2 meses en Roma no es mal sitio. Esto se grabó durante un exorcismo en Turín. Se le dislocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Dime, Michael, ¿crees en el pecado? Sí, pero no creo que el demonio nos empuje a pecar. Te aconsejo que vayas a ver a un viejo amigo mío. En un especial de Semana Santa en el que estamos hablando de lo humano y de lo divino, no podemos dejar de hablar por alusiones de lo satánico, de lo maligno, de los exorcismos. En este caso, os traigo la peli de exorcismos que más me ha impactado después del Exorcista y que hoy en día podría decir que rivaliza con ella, porque incluso puedo deciros que la he visionado más veces que el propio Exorcista. Se trata de El Rito. The Rite, en inglés, es una película de terror basada en hechos reales y estrenada el 28 de enero de 2011. Además está protagonizada por el maravilloso Anthony Hopkins en un papel de los que dejan huella. Y también tiene un papel corto pero intenso el fantástico Rutger Hauer. Sí, el de todos mis recuerdos se irán como lágrimas en la lluvia, la famosa frase del monólogo final del cyborg en Blade Runner. Un actorazo que nos dejó no hace mucho y que, bueno, también ha dejado una impronta muy profunda en todos aquellos que amamos el cine fantástico en general, ¿no? La película está dirigida por Mikael Håfström, que en principio te puede sonar a sueco, y es que de hecho lo es, ¿vale? Es director y guionista sueco de cine y de televisión que, bueno, pues ha hecho sus pinitos en Estados Unidos gracias a que fue nominado en 2003 a Mejor Peli Extranjera por Ong Sang.
Y bueno, pues a partir de ahí, fijaos que ha hecho cositas como 1408, la peli basada en el cuento de Stephen King. Ha hecho Plan de Escape, la virguería esta en la cual se juntaban por primera vez Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Y bueno, digamos que su mano como director y como profesional de la imagen se deja notar. Es decir, esto no es una peli hecha por cualquiera, aunque no haya sido súper famoso en los circuitos habituales, se nota una mano artesana muy interesante. De hecho, la dirección de la película a mí es una de las cosas que más me gusta en este caso, porque tiene verdadera personalidad. Y como os decía antes, cuando pensabas que después de El Exorcista ya no había nada que te pudiese impresionar a este nivel, pues llegaba El Rito en 2003. Buongiorno. ¿El norteamericano? Sí. ¿No le gustan los gatos? No especialmente. Bienvenido a Roma. Está plagada de gatos. Cuidado, que no entren. ¿Sabe por qué es famoso el padre Lucas? Porque ha realizado más de 1000 exorcismos. ¿Qué es lo que cree? Que no es el diablo. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No. ¿Prefiere que no se sepa que está ahí? El diablo igual. Es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo. ¡Se ahoga! No te veo convencido. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Tenemos un argumento, la verdad es que la mar de interesante. Tenemos a un joven cura, ¿no?, que tiene, digamos, su crisis de fe antes de dar el salto. Se ha criado en un entorno familiar un poco menos que curioso, sacado directamente de la serie de A 2 metros bajo tierra, pero un poco más lúgubre, porque su familia, su padre tiene una funeraria montada en casa, y él se ha criado viendo a su padre embalsamar muertos. Y el último muerto que vio embalsamar a su padre fue su propia madre, ¿no? Con esa naturalidad que deben haber desarrollado los funerarios, ¿no? Hay que imaginarse eso ahí con esa naturalidad, peinándolos, vistiéndolos, arreglándolos, maquillándolos, ¿no? Y hay una escena muy fuerte, ¿no?, en ese momento, en uno de los primeros momentos de la peli, en los cuales vemos cómo se está drenando, ¿no?, la sangre a un cadáver, en este caso el de la madre, y cómo se le está acicalando bajo la atenta mirada del hijo, ¿no?, que obviamente queda un poco consternado, marcado por esta escena de su padre peinando a su madre muerta y diciéndole: acércate, si es normal, es la vida misma, ¿no? Esto tendrá mucho que ver con el desarrollo posterior del argumento. Finalmente, aunque él tiene una especie de crisis de fe que se ve muy palpable con una escena en un bar, una chica, un cigarro, una última cerveza, digamos que experimenta una situación traumática en forma de un accidente de coche y se ve obligado a dar la extrema unción a alguien que está literalmente expirando en el asfalto en un charco de sangre. Y digamos que ahí experimenta o siente algo, y eso es lo que le espolea finalmente a aceptar una oferta del Vaticano y de la Iglesia para pagarle los estudios a cambio de que se vaya allí a hacer un curso y tal sobre exorcismos y a aprender del mejor, ¿no? A aprender del padre con experiencia, el padre viejo y anciano que se las sabe todas y que es el personaje interpretado por Anthony Hopkins. Es decir, vamos a tener aquí un tira y afloja entre lo típico del Jedi y el joven Padawan, ¿no? El creído y resabiado contra el que lo cuestiona todo, el hombre de fe y de ciencia como es Anthony Hopkins, que a la vez que cura es psiquiatra y médico, contra él el aspirante, ¿no?, que lo cuestiona todo y necesita literalmente meter los dedos en la llaga para creer ciertas cosas. Y vaya, si va a acabar creyendo. Ten cuidado, Michael. Que optes por no creer en el diablo no te protegerá de él. Los primeros signos de una posesión son sutiles: aislamiento social, un temblor persistente en una extremidad. Michael, ¿qué me está pasando? Si Lucas no pudo vencerle, ¿cómo voy a poder yo? ¡Michael! El terror es real, Michael. Es real. ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre! Michael, cierra la puerta, por favor. No queremos que nos molesten, ¿verdad? Bueno, a partir de
de ese encuentro entre los dos, pues empezará pues una amistad y una labor profesional conjunta, en la cual, ya os digo, maestro y padawan tendrán que aprender el uno del otro a través de una serie de casos que te van a poner los pelos de punta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Te van a poner los pelos de punta porque son bastante crudos y desprenden mal por los cuatro costados. Pero de eso, cuando estás viendo una peli y dices, ostras, la atmósfera maligna es pegajosa, está traspasando la pantalla y me está dando mal rollo, pues ese nivel. Lo que pasa es que luego está muy contrarrestada por esa presencia, ¿no?, imponente de Anthony Hopkins y del joven actor que interpreta al cura o al aspirante a cura, que la verdad es que también lo hace fantástico y tiene un carisma muy bueno, sin desprestigiar tampoco a los actores secundarios que rodean esta producción. De hecho, qué casualidad que el tráiler que acabáis de escuchar, partido en 3 secuencias, si os habéis dado cuenta, la última secuencia, la banda sonora que llevaba de fondo, esa tan apoteósica, tan épica, era parte de la banda sonora de Drácula de Bram Stoker, en la cual también salía Anthony Hopkins, en este caso haciendo de Van Helsing. Qué recurridas son algunas bandas sonoras a veces para reciclarlas en los trailers, y qué bien funcionan. Bueno, yo tengo muchas escenas en la memoria de esta peli, ¿no? Una de ellas, sin duda, la clase para exorcistas que se imparte en el Vaticano y a la cual asiste el protagonista más o menos en el primer tercio de la película, la cual, pues eso, se exponen ahí sobre la mesa casos supuestamente reales con imágenes de archivo, y es como que te asomas ahí al club secreto de los exorcistas, ¿no? De cómo comparten ellos información, porque realmente hay una especie de ejército secreto de exorcistas ahí, ¿no? Que han parado por el Vaticano, o bueno, por algunas escisiones o sectas o grupos religiosos aparte del Vaticano, ¿vale? Hay muchos reductos contra el mal dentro, auspiciados por lo que es la alargada sombra de la Iglesia. Bueno, pues esa clase es muy buena porque te pone los pelos de punta y sienta muy bien la parte científica y documental. Parece que te lo crees, ¿no? Sobre todo cuando sabes que es una historia basada en algo real, ¿no? Que ahora os comentaré cuál es la parte real. Tenemos toda esa parte, siempre el desafío constante de ver para creer, que ya os digo que no os voy a hacer aquí spoilers grandes, pero al final el joven cura va a tener que creer a la fuerza en lo que está viendo. Sobre todo aquí lo que subyace es que esto va de fe, ¿no? El programa de hoy va de Semana Santa, de lo humano y de lo divino, y por lo tanto aquí estamos hablando de fe en estado puro, de perder la fe, de traicionar a Dios y de recuperarlo. Y justamente gracias al papel del diablo. O sea, el diablo aquí al final se juega una mala pasada a sí mismo, porque gracias a su intervención es como provoca, digamos, la reacción en los protagonistas y que se desencadenen los hechos de cierta manera que os gustará mucho. Como siempre hemos estado acostumbrados, los que hemos visto muchas pelis de exorcismos y de posesiones, sabéis que el mal siempre busca los huecos, las personas más débiles, ya sea tanto a nivel físico como mental como espiritual. Y aquí van a haber muchos huecos y vas a ver por dónde se mete y por dónde se cuela. Hay escenas que se te quedan grabadas para siempre, como la famosa escena de la hostia, con perdón, pero es que es una hostia que le mete Anthony Hopkins a una niña en un mirador. Sí, algo que hoy en día, vamos, igual se lo replanteaban hacer esa escena, pero en el 2003, cuando se estrenó, pues oye, la dejaron pasar, pasó el corte de la censura y esa escena está ahí, y la verdad es que da grima y está bien traída, es decir, que representa lo que tiene que representar en ese momento la película, También tenemos escenas con gatos, con ranas, con un potro, todos animales relacionados con el satanismo y con los diablos, ¿vale? Y tenemos una escena de exorcismo final brutal, o sea, espantosa y muy disfrutable. Te va a poner los pelos de punta más de una vez. De hecho, el director Michael Hafstrom estuvo asistiendo a exorcismos para prepararse para dirigir esta película. O sea, hizo un verdadero entrenamiento. No se le permitió ser testigo directo de los exorcismos, pero sí que podía estar esperando, digamos, al otro lado de la puerta y escuchando lo que acontecía dentro. Y ya os digo yo que es que ya haremos otro día un especial sobre exorcismos, que también Peter y yo, y bueno, varios de los que participamos en este programa, os podemos contar algunos datos curiosos sobre eso.
Hay partes muy reconocibles dentro de la mitología de los exorcismos, ¿no? Como el clásico de que hay que conocer el nombre del diablo para poder mentarlo y expulsarlo del cuerpo. Entonces, una de las primeras tretas que intentan siempre los curas, digamos, es averiguar, preguntarle su nombre. Say your name, ¿no? Dime tu nombre, dime cómo te llamas, porque el momento que te diga su nombre ya lo puedes. Te puedes dirigir a él directamente e intentar echarlo. Y eso forma parte del crescendo y del clímax final de la peli. Y ¡guau! ¡Qué bueno! Se mezcla todo, se entremezcla con esos recuerdos de la niñez, de la pérdida de la madre del prota y con su pérdida de la madre, su pérdida de la fe, su rebelión contra Dios y en ese momento su coqueteo, ¿no? Con el mal. Hay una escena también de psicofonía y de fantasma al otro lado del teléfono. Hay una escena con Virgen. Es que hay muchas escenas muy, muy escalofriantes y muy bien hechas. Así que ya os decía, esto se basa todo en una historia real, ¿vale? Que es un libro que escribió un periodista llamado Matt Baglio, que literalmente estuvo siguiendo al padre Geary, ¿de acuerdo? Un cura californiano, pues lo estuvo acompañando directamente en el Vaticano en esas clases de exorcismos y estuvo documentando todo lo que le pasaba. Si os dais cuenta, la peli también va un poco de eso. Hay una periodista en este caso que también intenta documentar y empaparse de todo lo que pasa ahí. Pues esto fue eso, olfato periodístico de Matt Baglio intentando sacar la información al padre Geary. Luego incluso ellos dos estuvieron supervisando las escenas de la peli para que todo fuese lo más fiel a lo que ellos recordaban. Obviamente la peli se permitiera sus licencias, tenerlo clarísimo, pero sí que hay un buen trasfondo de realidad detrás de todo esto, ¿no? Y que es con el que nos debemos quedar, de que según la Iglesia, bueno, y según todos, yo también, el mal está ahí fuera y ellos lo tienen tan claro que tienen un ejército, entre comillas, y sus protocolos para combatirlo. Y además con todos los descartes científicos primero, como estamos acostumbrados también. O sea, la Iglesia no manda un exorcista hasta que se ha descartado todo lo demás. Y siempre con un psiquiatra adelante, un psicólogo, o sea, médicos, o sea, está bastante controlado este tema porque no se la pueden jugar. Y hasta aquí mi recomendación para esta Semana Santa, que por supuesto tenía que tener un toque oscuro, transgresor y no ser la típica peli de Semana Santa. Aún así, desde luego, ya os digo, os repito, la cosa va a ir de fe y ya me contaréis qué os ha parecido en los comentarios, ¿vale? Vamos a seguir, que aún nos quedan 2 pedazos de procesiones con colaboradores invitados. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Continuamos en modo oscuro ya, acercándonos al final del programa, en este caso de la mano de un colaborador reciente, pero con el cual he descubierto que tengo muchísimas afinidades friculturales en el aspecto y en la rama de los videojuegos. Se trata de Luis de Ahumada, que ya nos acompañó en un programa anterior y que es director técnico de una empresa llamada Virtual Sound, que vamos, tienen salones gigantes de realidad virtual para vivir experiencias inmersivas del tipo sobrevivir a un apocalipsis extraterrestre, ¿no? O directamente escape rooms con zombies. Ese nivel de friquismo que sabéis que yo adoro. Bien, pues Luis, como buen pecador irredento y buen friki, ya hablando con él las primeras veces que nos conocimos, me comentó, y de hecho lo comentó de pasada en su primera confesión, uno de sus videojuegos favoritos, que hoy, y con motivo de este especial de Semana Santa, ha destripado un poco más, literalmente, para ahondar en la parte que toca la religión dentro del juego y en concreto las sectas. Sin duda las reflexiones de Luis son súper interesantes y dan para una buena tertulia, cerveza en mano en una barra. Así que Luis, muchísimas gracias por tu aportación y dentro ya micro para ti. Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te he amado. Sí, Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Ishimura? El USG Ishimura, sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7.
Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontraron en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. Me hablaba. ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Isaac! ¡Isaac! ¿Me oyes? Semana Santa y los videojuegos. La verdad es que creo que es un tema que no debe... Esta sección, ¿no?, que habla de la Semana Santa y los videojuegos, creo que los videojuegos no son menos que las películas, que los libros, ¿no? Al final incluso que la música. Se han intentado aprovechar, ¿no? Y lo han hecho en muchísimos juegos, lo han hecho. Se han aprovechado de esta temática que es tan antigua. Creo que es el libro más famoso de la historia. Yo supongo que será el de la Biblia, porque es al que le enseña, ¿no? Bueno, sobre todo en países católicos, ¿no? Como España, ¿no? Al final, que dices, oye, que aquí la religión que más abunda, pues supongo que será el cristianismo. Entonces, claro, a todos nos enseñan, ¿no?, el tema de la Biblia, todo ese tipo de cosas. Dices, claro, al final todos conocemos, ¿no?, el tema de las religiones, tal. Obviamente luego te enseñan todas las religiones que hay, ¿no? La religión musulmana, ¿no? Y más que hay. Entonces, hay una cosa bastante curiosa que es, claro, el tema de los videojuegos, cómo tratan, ¿no?, estos temas. Y hoy yo quiero hablar de mi juego favorito. Bueno, está junto con otro, el de Last of Us. O sea, mi juego, ¿vale? El del que voy a hablar es el Dead Space, ¿vale? Pero curiosamente el Dead Space y el de Last of Us tienen temas religiosos. O sea, es curioso, es decir, cómo un juego que va de otra cosa, incluso al final, tienen temas que están asociados a una religión o a una secta. Porque es curioso que al final, ¿no? O sea, un poco este tipo de cosas asociamos un poco la religión a las sectas. Entonces, que dices, bueno, puede ir por ahí, no, sí, no sabes muy bien si realmente al final está siendo una religión, si realmente el cristianismo es una gran secta, son dudas, ¿no? O sea, yo en esos temas obviamente yo no me meto, a mí todo eso me da igual, pero te hace cuestionarte ese tipo de cosas. Y bueno, en realidad en el Dead Space una de las cosas, ¿no?, que al final tenía mucha atención, sin hacer mucho spoiler, en realidad al fin y al cabo, ¿no?, todo el mundo sabe, ¿no?, el tema de las efigies. El Dead Space es un juego del 2008, lo siento mucho. No voy a hacer grandes spoilers, no voy a hacer ningún spoiler en realidad, pero bueno, si alguien quiere omitir esta parte, pues que dejen de escuchar. Pero no, hombre, voy a hablar un poco de lo que es el tema de la uniología, que es, a ver, quien se haya leído más el lore, quien haya indagado más, que a quien más le guste, pues obviamente es como un tema, te diría que incluso terciario del juego, del que puedes investigar. Lo típico que si lees los documentos, te fijas en más detalles del juego y tal, te puedes informar un poco más, ¿no? Realmente el juego, de lo que trata, o sea, su tema principal es la uniología. Es la creencia en algo divino que obviamente no parece ser tan divino, pero los humanos, como tenemos esa costumbre, ¿no?, de decir de cada vez que vemos algo raro, algo que es superior a nosotros, es algo de un dios, es algo divino, es una obra de Dios, incluso, es decir, de nuestro Dios. Quizá lo que buscas sea la uniología. Los uniólogos, fundados hace 200 años por nuestro salvador Michael Allman, creen que llegará el día en que la humanidad se una mediante el poder que emana de un artefacto sagrado conocido como la efigie. A este proceso lo llamamos convergencia. Imagínatelo. Toda la humanidad unida con un solo fin, una mente, un alma, sin guerras, sin miedo, sin odio. Si es tu idea de un mundo perfecto, no busques más. La convergencia está próxima y la uniología está ayudando a que se produzca.
Claro, la cosa es que no, el Dead Space un poco las cosas se pueden ver un poco más como que en verdad hay otros dioses, ¿no? Debe haber otra gente. Y es una de las cosas que dices, te hace pensar un poco, ¿no? En cómo, por ejemplo, reaccionaría la gente. O sea, a mí me pone en situación esto, y es que si realmente, a mí el Dead Space es que me hizo pensar en esta cosa. Y claro, en Dead Space tuve, ¿no? Un poco la neurología, las cosas, ¿no? O sea, ves ahí un poco como unas religiones, una adoración, algo incluso. O sea, esto un pequeño inciso, o sea, viendo, que dices, todas las religiones parece que tienen sacrificios, tienen iglesias, ¿no? O sea, tienen centros para adorar, tienen indumentarias, en este caso también blancas, tienen como estratos, ¿no? O sea, clases, todo. Y bueno, eso. Entonces en el Dead Space también dejan eso muy claro. Hay velas, hay inscripciones, hay símbolos, o sea, todo muy, no sé, muy raro, muy esotérico. Pero no, lo que íbamos es que realmente una de las cosas que me hizo pensar es ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahora estoy ya no hablando del videojuego, ¿qué pasaría si algún día Elon Musk va al espacio dentro de X tiempo y de repente damos con una civilización y tienen otra religión, tienen otra cosa, o adoran otra cosa, o simplemente no adoran a nada? O sea, al final, ¿qué sucedería en la Tierra con las religiones? O sea, yo creo que nos sentiríamos como que hemos sido engañados. O sea, ¿no? O sea, realmente dices, ostras, vamos a ver. O sea, me estás diciendo que hay gente fuera que no tiene ni idea de nada de esto, que no sabe nada. O sea, que es totalmente ajena a nuestro mundo. O que incluso adora otras cosas, incluso o a una cosa, algo físico, material. O sea, ¿qué pensaríamos? O sea, realmente rompería todos los esquemas. Mira, fijaros que hasta tengo una pequeña conspiración de que hay cosas de que a lo mejor por seguridad mundial es mejor que nadie sepa por el caos que podría desatar sobre creencias a lo que los humanos estamos acostumbrados por el transcurso de la historia. Véase, ¿no? Por ejemplo, no se ha encontrado vida, se dice que sí que hay, pero no se ha encontrado vida más allá de la Tierra, o realmente la religión se llega a ser como una conspiración o cosas así, para que yo creo que los humanos necesitamos creer en algo. O sea, al final yo pienso, el Vaticano sería una estafa espectacular, ¿no? Algo así, pero creo que al fin y al cabo juegas a un videojuego que encima va sobre el espacio, sobre ya más a futuro, que creo que en cierto modo, claro, es un juego que está ambientado en el 2300 creo que es. Entonces, o el 2230 o algo así. Claro, o sea, yo la verdad es que me he ido dando cuenta que poco a poco creo que la religión es algo que se va quedando atrás, ¿no? O sea, que cada vez las nuevas generaciones se acostumbran menos a o están más fuera de lo que es el tema religioso. Y vaya, y creo que es algo que a lo mejor dentro de 100 o 200 años se ha perdido bastante. No sé, me va a dar a mí la sensación, yo no estaré ahí para verlo, la verdad, pero creo que va a ser así. Entonces, bueno, es un poco el tema. A mí la verdad es que el tema de las efigies y tal, del Dead Space, lo que es ese toque tan místico, ese toque religioso, ese toque de que hay algo más, me gusta bastante. Me gustó bastante. Sobre todo cómo se desenvuelve en el 3. O sea, en el 1 es un poco, te hacen así un poco la presentación, un poco de que a ver cómo va el tema. También querían ver a ver cómo va el juego, a ver si tiene triunfo o no, si recaudo o no. En el segundo ya te hablan ahí un poquito más. Está bastante bien, la verdad. Pero a mí el 3 es donde realmente... O sea, y el 3 hay mucha gente que dice que no le gusta el juego, ¿eh? A ver, sí que es cierto que, ostras, si ya vienes del 1, del 2, pues dices, a ver, no te esperes ya llevarte tantos sustos. O sea, la gente se esperaba más con el 3, eso, más miedo, más no sé qué, también lo típico, ¿no? Y dices, a ver, al fin y al cabo lo que te estás tragando aquí es una historia. Es un guión. Y a mí con el 3, que es una locura de contarte todo, de las efigies, en fin, de un montón de cosas, me pareció súper chulo. O sea, es muy completo, hay acción, sí, hay momentos de así un poco más de tensión,
Pero ya vienes del 1 y del 2 cagado. O sea, no te esperes. Si en el 3 sigues cagado, dices, tío, tienes un problema. O sea, no te esperas esto ya de verdad. No sé. Creo que es un buen juego. La verdad es que es un juego que recomiendo bastante. Porque, de verdad, tiene mucha religión. O sea, tiene mucha religión. Concretamente, obviamente, del juego, no nada de cristianismo ni nada, sino. Tiene mucha de su religión, de la uniología. Y al final. Creo que te acaba gustando. De hecho, yo llegué a aprender en su momento lo que es el idioma de la uniología. Estaba pirado. O sea, él sería... ¿Qué año sería? Pues no me acuerdo. Igual sería... Eso sería en el 2000... Exacto, en el 2008. 2008, que fue cuando salió Dead Space, que me compré la Play 3. Yo ahí ya después, pues sería en 2009, me puse a aprender un poco del idioma de la uniología. Pues ahí a escribir, que al fin y al cabo es la A es este símbolo, la B es este símbolo. O sea, no era tan complicado. Me puse ahí y tal, porque además era muy bonito. Y obviamente eso fue un fin de semana y ya está. Tampoco estoy tan loco. Pero bueno, creo que es un juego bastante recomendable. Y nada, poco más que añadir. Yo creo que si el año que viene sigo por aquí, si hablaré de otro, seguramente será el de Last of Us. Que concretamente en el 2 también tocan algunos temas. Se ve algún tema religioso, alguna cosilla así, pero en menor medida, pero también se merece hablar de ello. Así que nada, un saludo y muchas gracias por escucharme. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Y ahora sí que sí, llegamos al final de esta procesión, de este desfile de pecadores irredentos con Vincent Pérez, mi gran amigo desde Los Ángeles, que nos ha preparado un broche de oro espectacular y, por qué no decirlo, un poco luminoso para salir de estas atmósferas más angustiosas que hemos vivido en los últimos tramos de estos desfiles. Vincent nos trae pues una peli que ya mencioné antes, han mencionado varios colaboradores antes de pasada, y aquí incluso yo os he puesto parte de la banda sonora también en un programa sobre el sentido de la vida, porque lo que os trae Vincent es una obra magna, es una de esas pelis que también hay que haber visto al menos una vez en vuestra vida y sin duda a más de uno os va a levantar una sonrisa. Vincent, muchísimas gracias de corazón por tu currada, por sacar tiempo para hacer tus aportaciones a este podcast, porque son bien valoradas y las disfrutamos un montón. Así que gracias y dentro micro para ti, Vincent. Hoy traigo bajo el brazo una película que muchos han calificado como tal vez la que de un modo más realista muestra la vida cotidiana en el Imperio Romano de principios de nuestra era. Una película ambientada en escenarios naturales, escrita y dirigida por un grupo de académicos de las prestigiosas universidades británicas de Oxford y Cambridge, y producida por uno de los músicos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Y es que hoy quiero proponer un título que casi ni necesita presentación. Evidentemente, estoy hablando de La vida de Brian. ¿Cómo se va a llamar, niño? Brian. Te adoramos, oh Brian, Señor de todos nosotros. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén. ¿Hacen esto muy a menudo? ¿El qué? ¿Ir alabando por ahí? No. Bueno, otro día que pasen por aquí vengan a vernos, ¿eh? Y gracias por el oro y el incienso. La mirra se la llevan a otro, no me importa, gracias. Brian, the babe they call Brian, he grew. La vida de Brian fue la segunda película original de los Monty Python, el legendario grupo de humoristas británico, tras la igualmente legendaria Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y no exageraba en la introducción.
John Cleese, Terry Jones, Terry Gilliam, Eric Idle y Rajan Chapman, los integrantes del grupo, se conocieron durante sus años en Oxford y Cambridge. Y pese a ello, o tal vez por ello, su forma de hacer comedia supone un estallido de irreverencia y anarquía que marcará un antes y un después. Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras. Decidme, ¿qué reo queréis que suelte? ¡Suelta a Roger! Su salto a la fama fue en la televisión, principalmente con un programa titulado Monty Python's Flying Circus. Ese programa dispararía su popularidad no tan solo en el Reino Unido, sino también en los Estados Unidos, gracias entre otras cosas a un señor llamado Robert A. Wilson, programador del canal de la televisión pública en Dallas. Tal vez el señor Wilson no nos diga mucho así por su nombre, pero puede que suenen de algo más los nombres de sus hijos, los actores Luke y Owen Wilson. Pero no nos vayamos por las ramas. Tras Flying Circus y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, la carrera de los Monty Python ya había despegado casi por completo. Pronto empezaron a lloverles las habituales preguntas sobre sus futuros proyectos, y casi como chiste empezaron a responder que evidentemente su próxima película tan solo podía ser pues la historia de Jesús. Hasta que poco a poco, de tanto dar esa respuesta, la idea empezó a convertirse en realidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos poseerán la tierra. ¡Más alto! Calla, mamá. Es que no oigo nada. Vamos a la lapidación. ¿Quieren callar, por favor? ¿Qué ha dicho? No sé, estaba distraído hablando con el narizotas. Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Según la historia oficial, que se puede tomar con su granito de arena, los Monty Python se dieron cuenta muy pronto de que todos sentían mucho respeto por la figura histórica de Jesús y de que no consideraban apropiado ridiculizarle. O tal vez se dieron cuenta de que nadie se atrevería a financiar una película que hiciera eso. Su primera idea fue contar la historia de un apóstol, el apóstol número 13, que por una serie de aventuras y desventuras siempre acababa perdiéndose todos los acontecimientos que recoge el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta historia seguía siendo demasiado dependiente de la figura de Jesús, así que finalmente se decantaron por la historia que acabó rodándose. ¿Quién es Brian de Nazaret? ¡Hijos de mala madre! Tengo orden de liberarlo. ¡Estúpidos animales! Yo soy Brian de Nazaret. ¿Qué? Sí, yo soy Brian de Nazaret. ¡Bajadlo! ¡Yo soy Brian de Nazaret! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Brian! ¡Yo soy Brian y mi mujer también! Nuestro protagonista es Brian, un tipo cualquiera que tiene la mala fortuna de nacer a la vez y en el mismo lugar que Jesús. Debido a esto, durante el resto de su vida será confundido con Jesús y tendrá que escapar de aquellos que le persiguen, bien para adorarle o bien para arrestarle, creyendo que es un Mesías. Con esto, la historia no es tan solo una parodia de las películas bíblicas de toda la vida, sino que se convierte en una sátira tremendamente aguda de muchos otros elementos de nuestra sociedad, desde la religión organizada hasta los movimientos políticos. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. Pese a todo,
este guión seguía siendo demasiado arriesgado para muchos. Apenas unos días antes de arrancar el rodaje, la productora decidió cancelar la financiación del proyecto por completo, y al rescate acudió no otro que George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Según dijo después, el guión le había llegado de rebote y le pareció tan bueno que quería ver la película hecha. Y para ello puso todo el dinero de su propio bolsillo, llegando a hipotecar su casa. Eric Idle, uno de los miembros de los Monty Python, lo pone en otros términos. Según dice, esta fue tal vez la entrada de cine más cara de la historia. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, líneas a la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Muy bueno, muy bueno. Bien. Salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona. Me voy alineando. Gracias. Y la jugada salió redonda. Pese a las protestas de muchas organizaciones religiosas, o tal vez debido a ellas, la vida de Brian se convirtió en un gran éxito internacional. Hasta su banda sonora se convirtió en un fenómeno. ¿Quién no recuerda esta canción? Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps. George Harrison siguió su carrera de productor por el resto de su vida, llegando a financiar, entre muchas otras cosas, la primera película del director Guy Ritchie. Los Monty Python, por su parte, tan solo harían una película más como grupo, El sentido de la vida, otra cinta auténticamente espectacular que, pese a ser a veces la más olvidada, ganó ni más ni menos que el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. 3 películas y un programa de televisión para dejar su marca irreversible en el modo de hacer reír. La vida de Brian es posiblemente una de las películas británicas más conocidas y una de esas comedias que siempre aparece en las recopilaciones de las 5 o 10 mejores de la historia. Así que hoy, más que una recomendación, traigo un recordatorio. La vida de Brian es una película de obligado cumplimiento y el pecado sería no tan solo no haberla llegado a ver, sino no visitarla con cierta regularidad. Cada año, por ejemplo. En torno a estas fechas, tal vez, sin motivo en particular. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Y ahora sí que sí, llegó el final de la procesión, llegó el momento de la dulce despedida. Vaya pasote, ¿eh? Madre mía, estoy súper contento por la parte que han aportado los colaboradores hoy, porque me han flipado, o sea, me he emocionado con muchas de ellas, o sea, me han parecido sublimes, y que haya gente que desinteresadamente aporte aquí eso, a ese nivel de calidad, pues a mí me alucina y me siento agradecido. Igual de agradecido o más de que tú, pecador, tú, pecadora, hayas llegado también al final de este programa. Ahora déjame pedirte un pequeño favor más. Déjanos tu me gusta, deja un comentario, aunque sea cortito, mencionando el colaborador que más te ha tocado, o la peli que más te ha gustado, o la que tú nos quieres recomendar a nosotros. Claro que sí, ya sabes que este confesionario es bidireccional y aquí tenemos muchas ganas de escuchar siempre lo que tengas que decir, pero hoy te pido expresamente a ti, sí, a ti, que si has escuchado el programa y te ha gustado, deja el me gusta y deja un comentario, házselo saber a los colaboradores.
Por cierto, yo aprovecho ahora para recordarte que ya hemos lanzado, aparte de página web nueva, que la puedes encontrar en 7pecadosdigitales.com, con un formulario para que dejes ahí tus confesiones y nos adjuntes incluso tus archivos en forma de audio, nos mandes tus relatos, tus poemas. Tengo algún material maravilloso para dramatizar que estoy deseando sacar a la luz. Por favor, confiésate, que ese espacio es para ello. Y aparte, ya tenemos por fin cuenta oficial en Twitter también, de 7 Pecados Podcast, y nos tienes también en Instagram con 7 Pecados Digitales. Síguenos ahí, que estaremos publicando cositas, novedades y bueno, haciendo un poco de comunidad entre todos, porque ¿qué es un confesionario sin una comunidad de pecadores detrás? Ya solo recordarte que volveremos el próximo domingo 24 con programa exclusivo sobre El penitente pasará. Y gracias, muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Un abrazo, pecadores. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en 7pecadosdigitales.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Si tienes relatos originales de misterio, terror o ciencia ficción, también estaremos encantados de dramatizarlos y darles vida juntos. Sigue el enlace en la descripción de este episodio. 7 Pecados Digitales con Iñaki Tobar.